Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos un poco de la nueva película de la saga de La Purga. Eh, Obviamente está muy en boga estos últimos días y es La Purga Eterna o The Forever Purge. ¿Cómo explicar este fenómeno que creó James de Mónaco? Es muy difícil porque fue un golpetazo desde la primera película y se convirtió en prácticamente toda una saga que es digna de estar dentro de las mejores del terror de los últimos años. Entonces, pues nada, empecemos con este video y les comento qué tal me pareció la película y les cuento un poco de qué va. The annual purge will conclude in 3, 2, 1. La Purga Eterna nos introduce en toda esta historia que obviamente ya conocíamos de las anteriores películas. El día de la purga, de todo esto que pasa alrededor de este día que pasaba una vez al año y que aprovechaban las personas para salir a cometer actos delictivos, a matar gente, a robar, violar, lo que sea. Todo estaba permitido. En este caso la película decide introducirnos en un momento del mundo, de la historia como tal de toda la saga, dentro de un contexto más global. No nos genera como algunos villanos o no nos mete dentro de una comunidad y nos cuenta la historia, sino nos dice qué es lo que está pasando con toda Estados Unidos. Y es obviamente que las personas conforman una anarquía general en donde deciden conquistar América a través de las armas y se vuelven un interminable caos que se extiende más de una noche, más de un día prácticamente. Esta película nos va a dar la sensación de que nadie va a estar a salvo. Help me! Help me! The purge is over, please! The Forever Purge nos da un inicio bastante interesante, de hecho es uno de los mejores inicios de toda la saga, en donde nos muestra a todos estos estadounidenses saliendo de su país y queriendo irse a México para protegerse, algo definitivamente distópico. Mm, Le da el contexto claro a la película, le da la intención a la película, que es 100% criticar las clases sociales, criticar el status quo que se está viviendo prácticamente hoy en día en la frontera, y nos brinda un escenario, un imaginario de toda esta xenofobia gringa junto a los mexicanos que están tratando de cruzar. La historia cuenta un poco la pareja que es protagonista, cómo busca cruzar Estados Unidos para tener una mejor vida, pero finalmente sucede lo de la purga y todo se va al carajo. Nos brinda estos dos escenarios de xenofobia, de racismo y del otro lado los mexicanos tratando de sobrevivir. Esta película pasa de ser un survival de una noche, todo lo que sucedía en las anteriores películas de masacres y asesinatos, y pasa a convertirse a muchísimas cosas. Pasa a convertirse a un survival durante mucho tiempo en todo el país. Obviamente sabemos que el creador de toda esta historia, el guionista de todas estas películas, nunca se alejó de este objetivo. James de Mónaco siempre tuvo la intención de criticar, ya sea sátíramente, ya sea directamente, ya sea con eufemismos, ya sea con mensajes muy alusivos. Siempre ha tratado de ilustrar la división de clases, el racismo, toda esta parte de querer matar a otra persona simplemente porque viene de otra parte o que está haciendo algún tipo de daño a la nación en la que se vive. Creo que esta película es una de las que más refleja esta división o esta crítica del guionista. Probablemente sea una de las mejores al momento de explicar el trasfondo de la purga. No, it ain't. This is insane. Nobody hear the sirens? There's no crime anymore. La película cumple con su objetivo, tiene una presentación de los héroes o del héroe mexicano bastante obvia y exagerada, tiende a exagerar muchísimos partes de esta historia y sobre todo de los personajes. De hecho, los diálogos y las situaciones son muy obvias y son bastante
que uno dice se pudo haber mostrado de otra forma o posiblemente no sea necesario contar esto y más bien cuénteme sobre esto. Sin embargo, toda esta narrativa que tiene la película busca darle más protagonismo al hecho de que todo un país se haya rebelado contra el sistema y haya querido hacer una purga eterna, dejando de lado todos los personajes y toda la participación de las personalidades o de los dramas internos de los personajes quedan una parte más etérea y poco importante que la parte más importante o interesante de la película, que es el argumento esencial. De hecho, meten ciertos romances que se sienten muy forzados, meten personajes que entran y salen muy rápido, entonces no le dan como importancia y eso se siente algo como feo, como descolocador, no se siente bien en una narrativa, en una película que no recordemos al final de la película, sino un par de personajes, viendo que toda la película existieron muchísimos más. Pero finalmente esta película, a pesar de que trata de ser un poco parecida a las demás, creo que rompe totalmente el molde. Recordemos que las anteriores películas de La Purga normalmente se vive una sola noche y la película termina cuando la purga termina. En este caso, pues obviamente no termina la purga, entonces nos meten en un contexto antes de la purga, durante y ahí queda como muy al aire la conclusión. Entonces rompe un poco el molde y el esquema de la narrativa y de lo que ya veníamos viendo con las anteriores películas y nos da un producto más innovador dentro de sus reglas. Anything goes. You rich can't hide behind your steel walls no more. Powerless. How's that feel? It's the real purge. The forever purge. A pesar de tener una primera media hora aburridísima, el director Everardo Goat, espero estar diciendo bien el nombre de este director, creo que maneja con solvencia toda la parte de acción y toda la parte de los bombardeos y los disparos y el caos en la ciudad. La película se aleja muchísimo de ser una movie de terror y pasa a ser más una película, una road movie en ciertos momentos, en cuando todos estos sobrevivientes o todo este grupo que se une para salir de este país coge la carretera y ve que a donde quieran que vayan está totalmente destrozado y todo el mundo está enloquecido. Esto nos deja ver un poco que la película trata de abarcar un poco más otros géneros, alejándose un poco de obviamente la primera, que fue una home invasion, y las siguientes que son puras masacres en la ciudad o slasher o persecuciones, asesinatos, muchísimas cosas. Esta película busca abarcar otros géneros y busca ampliar su espectro en cuanto a cómo se cuenta una historia. Como les digo, es una película que se aleja muchísimo del género del terror. Sin embargo, creo que esta película pasa a ser una de las mejores de toda la saga y ya que estamos acá, vamos a hacer un top 5 de las mejores películas. Esto es una reseña rápida, por lo tanto va a ser un top rápido. Pues nada, empecemos con el top y les cuento mis 5 películas favoritas de toda la saga. Puesto número 5, The First Purge. En un intento de explicar cómo sucedió esta catástrofe social, esta película nos introduce en un escenario político y científico que termina en una lucha de clases. A pesar de sus errores, esta película es entretenida y logra su objetivo. Puesto número 4, The Purge Election Year. Es un ejemplo de explotación demasiado salvaje del escritor de Mónaco, quien se esfuerza por hacer una declaración contra la violencia de las armas de fuego, pero falla al convertirse en una sátira racista que no termina de convencer y establecer su postura, creando momentos de violencia extremos y diálogos de segregación. Puesto número 3, The Forever Purge. Una película que rompe los moldes y nos prepara para un final épico. Una crítica social como ya estamos acostumbrados, lleva a un escenario en donde se voltean los papeles. Hasta se crean alianzas que no se conciben hoy en día. Puesto número 2, The Purge Anarchy. A pesar de que este filme es uno de los que más se alejan del género del terror de toda la saga, esta película se convierte en una de las más entretenidas, con un estilo de película de acción de los 80s, contándonos la historia de un caballero que lucha en su Dodge
en un mundo en donde la división de clases se hace más evidente. Y finalmente el puesto número 1, The Purge, la película que le dio vida a toda la saga. Obviamente gracias a su correcta narrativa en clave de home invasion, la primera entrega nos entregó actuaciones magistrales, una idea novedosa y una de las sagas de terror que hoy en día son un referente para los nuevos escritores. Bueno, finalmente con esta última película que salió de La Purga, creo que se logra establecer muy bien el objetivo de este final, que pronto creo que vamos a ver ya la última de toda la saga. No está totalmente confirmado, pero en algunas entrevistas de Mónaco estableció que esta película era la última, pero luego tuvo otra idea que sería ya definitivamente la última. Ya sabemos un poco cómo funciona esto de Hollywood. Se dicen muchísimas cosas para promocionar una película y al final termina siendo otra cosa para favorecer a los productores. Finalmente creo que es un concepto muy interesante. Es un producto 100% de consumo. Estas películas están hechas para generar merch y generar entradas y generar contenido. Y creo que lo están logrando muy bien. No es de las mejores películas del año, pero creo que los va a entretener muchísimo. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Estaremos a la espera de la supuesta última película de esta saga, que creo que está en planes en este año, a último año, creo que rodar o hacer algo de preproducción. Estaremos pendientes muchísimo de todas estas noticias de La Purga. Y nada, espero disfruten esta película. Espero vayan a verla. Si quieren, vayan a verla en cines, vayan a verla donde sea, pero creo que les va a alegrar algún domingo y es 100% palomitera, entonces para ver con demás personas. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por comentar, por darle like, por suscribirse, por todo el apoyo que he recibido. Entonces, nada, muchísimas gracias por todo. ¿Tienen algún amigo, alguna amiga que les guste el terror? Compártanles este contenido, sé que les va a gustar muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Podófilo y nos vemos en la oscuridad.